presento, soy la profesora Yamila Winnie y formo parte del plantel docente del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática del Instituto Superior de Formación Docente número 4 de la ciudad de Oberá. No soy de Oberá, soy de San José, pero viajo hasta Oberá, de acá en Misiones. Hoy es el tercer y último encuentro de las jornadas en torno a la investigación en educación, cuya propuesta fue planteada a partir del trabajo articulado entre residencia pedagógica, seminario de didáctica de la matemática, espacio de definición institucional 4 y práctica profesional 3. Además, contamos con la colaboración de docentes y de la casa y de directivos. A modo de organización, le pedimos que dejen sus saludos, comentarios y por supuesto preguntas que vayan surgiendo a través del chat, para que luego de haber finalizado la presentación por parte de la disertante, la profesora Sandra Wozniuk, quien es la que estabas hablando, las retomará y compartirá con la especialista y ahí se hará el debate. Bien, para comenzar, le queremos dar la bienvenida, ¿sí?, al director en Educación Superior, Alejandro Llorot, y al coordinador provincial de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, el profesor Andrés Julián Re. Y ahora sí, damos la bienvenida a nuestra disertante de lujo, ¿sí?, Verónica Grimaldi, especialista en Educación en Ciencias Exactas y Naturales y profesora en Física y Matemática de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de Didáctica Específica 2 y práctica docente en Matemática para la carrera de Profesorado de Matemática y como docente del seminario Educación Inclusiva y Discapacidad, Enseñar y Aprender en Aulas Inclusivas, de la misma universidad. Es docente y tutora de la especialización en Enseñanza de las Matemáticas en el nivel inicial y en el nivel primario. Integra el equipo docente de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria de la UNIPE, Universidad Pedagógica Nacional. Es investigadora en el marco del proyecto de la Universidad Nacional de La Plata y de la UNIPE, vinculados con la enseñanza de la matemática y la formación docente para los niveles primarios y secundarios. Coordina el grupo de docentes de la Asociación Azul. Es autora y coautora de artículos, documentos curriculares y libros escolares de matemática. Y también tenemos el lujo que enseguida nomás se nos suma a Pilar Cabeñas, que ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, magíster en Educación y doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y desarrolla estudios en el área de la didáctica de la matemática y la educación inclusiva. Asimismo es parte de la Asociación Azul y trabaja en conjunto con Verónica. Bueno, ahora sí te damos la palabra y estamos muy contentos de estar ahora sí virtualmente presentes con vos y queremos escucharte. Bueno, muchas gracias, Yamila, por la presentación. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero empezar agradeciendo al Instituto número 4 de Oberá por la invitación. Para mí, como decía antes, entre poquitos que estábamos al principio, es un honor participar de este ciclo de conferencias en días anteriores con destacadas colegas investigadoras. Y bueno, una alegría estar en un ámbito de formación docente en el que, como decía antes, nos vamos a nutrir mutuamente. Especialmente, bueno, quería agradecer a Sandra Wozniuk por la gestión de mi participación en este espacio y a Yamila por la presentación. Para mí es muy importante la oportunidad que me brindan para difundir mi trabajo en el campo de la investigación educativa, porque es un tema que se cruza muy fuerte con ciertas luchas por los derechos de algunos colectivos que vienen siendo aislados o desvalorizados en nuestras sociedades, y por eso es tan importante la urgencia de trabajar sobre este asunto en educación. Lo que voy a compartir en este ratito tiene que ver con cuestiones que hemos venido recogiendo de lecturas, discusiones, investigaciones, proyectos y experiencias. Y bueno, hablo en plural, ya que todo esto que voy a compartir con ustedes es el producto de años de trabajo conjunto, con alumnos, con familias, con colegas, que no voy a nombrar completamente porque son muchos. Pero sí quiero nombrar a Pilar, que ya que la nombraste, Yamila, a Pilar Coveni es mi compañera de ruta académica y por qué no de activismo en relación al tema.
de quien aprendí muchas de las cosas que voy a contar y con quien construimos todas las ideas que incluyo en la presentación. Pilar, bueno, está presente y la vamos a invitar en el momento de las preguntas seguramente a que se junte conmigo para poder responder mejor, porque como decía antes, esto de la educación inclusiva implica necesariamente colaboración de campos diversos, entonces, bueno, esto nos parece importante de seguir sosteniéndolo y mostrarlo cada vez que podemos. Quisiera también agradecer por las preguntas que me mandaron con anticipación, porque la verdad es que me permitieron entender un poquito qué es lo que están pensando, por dónde andan elaborando ideas, y me permitió de alguna manera elaborar la presentación, o por lo menos el hilo conductor de la presentación. Por supuesto que no voy a intentar ser exhaustiva para responderlas, porque no lo lograría seguramente, pero sí quisiera entablar una conversación que intente abordar algunas inquietudes que me fueron planteando, vinculados al tema que atraviesa estas tres conferencias que tienen que ver con la investigación educativa. Después, en el momento de las preguntas, seguramente algunas cosas que quizás no he respondido completamente, o nuevas preguntas que puedan ir surgiendo, las vamos a tomar. Bueno, quiero anticipar también que vi la charla que compartieron ayer con Mabel, y me resultaron muy interesantes las preguntas que plantearon, sobre todo vi que había algunas preguntas vinculadas a este campo, así que si después quieren que retomemos alguna de esas preguntas, lo vamos a hacer con mucho gusto. Y bueno, y esto decía que me gustaría proponerles que este intercambio se siga sosteniendo en el tiempo, que podamos hacer alguna colaboración entre el Instituto de Formación Docente número 4 de Oberá y la Universidad de La Plata, nuestro equipo de investigación, porque me parece que sería muy interesante para todos. Bueno, voy a compartir, yo preparé un PowerPoint y quería compartirlo. Yo sé que cuando lo comparta me voy a quedar sin verlos, así que lo que les voy a pedir es que si llega a caer por alguna razón la comunicación, me avisen, me manden un audio o algo, porque no voy a darme cuenta. A ver. Bueno, me dicen si la pueden ver, si ya la están viendo. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, para iniciar esta conversación me gustaría reflexionar un poquitito sobre el modo de nombrar el campo de investigación que aparece en esta diapositiva. El título de la conferencia dice Investigación en Educación Matemática Inclusiva, y uno podría cuestionar un poquito este modo de nombrarlo, porque uno se podría preguntar, ¿es necesario aclarar el asunto de la inclusión? Desde nuestros marcos teóricos de la didáctica de la matemática, ¿no damos por supuesta la inclusión de todos los alumnos? La perspectiva didáctica en la que trabajamos, después me contarán ustedes en cuál o cuáles están trabajando, pero nosotros trabajamos en la perspectiva muy fuertemente apoyada en las ideas de la didáctica francesa, con autores como Brousseau, Vergniaud, Chevallard, Charlotte, entre otros, por supuesto, y mucha producción local, sobre todo. Pero esta línea de trabajo propone desde sus inicios dejar de pensar las dificultades de los alumnos que dan a deficiencias propias. De hecho, en el caso de Gael, que es un estudio clínico documentado por Brousseau en los años 90, o sea, hace muchísimo, el autor señala que es usual que se concentre la atención en las características de los chicos y no en las condiciones de las situaciones que se les proponen. Y justamente, toda su teoría, él plantea que las causas de los fracasos tendrían que buscarse en la relación del alumno con el saber y con las situaciones, y no en sus aptitudes o en sus características. Más acá en el tiempo y en el espacio, Patricia Sadowski, una didacta argentina que seguramente todos conocen, decía en una conferencia del año 2018 en Tierra del Fuego que sigue siendo usual que las ideas de inclusión y conocimiento no estén asociadas y que más bien se piensen por separado. Dice Patricia, para nosotros sin experiencia potente y sin conocimiento relevante dentro de la escuela no hay inclusión, ¿no? Es una declaración muy fuerte desde la didáctica. Ahora bien, venimos recorriendo, tanto en el propio sistema escolar como en las investigaciones en didáctica de la matemática de aquí y de otros lugares, y la discapacidad no está siendo considerada o no suficientemente como parte de la diversidad propia de los grupos humanos.
Es decir, a pesar de que nuestro enfoque didáctico habla y mucho sobre la inclusión de las ideas de todos los alumnos, en este todos no suele estar contemplados los alumnos con discapacidad. La mirada sobre la discapacidad como imposibilidad, que está muy difundida y es en la que en general todos nos socializamos, atraviesa. Todos somos producto de un sistema educativo que ha tenido históricamente la idea de separar unas infancias de otras sobre la base de que algunos no pueden aprender o que aprenden de modos diferentes, pero esa diferencia casi siempre es leída como deficiencia o de menor valor. Y esto ha llevado a que incluso la producción didáctica con la cual trabajamos tampoco haya tomado tanto como nos gustaría a los niños con discapacidad dentro de las investigaciones que se han planteado, o dentro de sus preguntas, o en los diseños didácticos. Recién hace unos años que esto se viene haciendo en algunos equipos alrededor del mundo. Es interesante que hoy estamos aquí 2 equipos que hacemos esto, ¿no? Lo que intentamos hacer nosotros entonces desde nuestro equipo y al hablar de educación matemática inclusiva es enfatizar esta cuestión, esta ausencia o este tipo de cosas que pasan, ¿no? Esperamos que con el tiempo la palabra inclusiva no sea necesaria porque va a estar sobreentendida, pero mientras haya grupos de alumnos que queden sistemáticamente afuera de los programas de investigación o que dentro del sistema educativo estén sospechados de no poder aprender, creemos que hay que sostener este modo de nombrar. Lo que intentamos hacer en nuestro equipo de investigación es entonces poner en diálogo cierto conocimiento didáctico que se ha venido produciendo, con esta intención inclusiva que nombrábamos antes, pero ampliándolo a las personas con discapacidad también. Venimos estudiando de qué manera las herramientas conceptuales de la didáctica de la matemática que se han construido sin considerarlos nos sirven para incluirlos también en los proyectos de enseñanza y analizamos también qué nuevas preguntas o qué nuevos asuntos emergen en estos nuevos escenarios. Y esto nos permite además construir entonces nuevo conocimiento didáctico. Desde el punto de vista teórico, intentamos poner en diálogo 2 campos, ciertos estudios de la didáctica y el campo pedagógico de educación inclusiva, que viene problematizando la ausencia o la segregación de ciertos grupos de alumnos, en particular a las personas con discapacidad. Así, lo que llamamos educación matemática inclusiva en este momento, intenta ser un espacio entonces de diálogo entre estos 2 campos. Bueno, me voy a tomar un ratito para hablar un momento acerca de la discapacidad y el modo de entenderla desde nuestro marco, que fue una de las preguntas que aparecieron. Hace 6 décadas el colectivo de personas con discapacidad se viene politizando y construyendo nuevos modos de comprender la discapacidad y de plantear una lucha por sus derechos. Podemos nombrar figuras muy destacadas de este movimiento en Estados Unidos, como Ed Roberts y Judy Heumann, que aparecen a la izquierda en la diapositiva. Actualmente pueden ver una película en Netflix que se llama Crip Camp, que ahí se relata la historia de esta lucha desde las propias voces de las personas con discapacidad y que se las recomiendo mucho. En nuestro país, desde hace ya más de 20 años, el colectivo de personas con discapacidad vienen reclamando sus derechos de manera activa. Y en esta línea, entonces, la discapacidad no se entiende como una deficiencia ni una particularidad individual, sino como la relación entre un cuerpo que tiene unas ciertas características y los arreglos sociales que las tienen en cuenta en mayor o menor medida. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos advertir que la persona se mueve en silla de ruedas, podríamos suponer que no puede o tiene dificultades para caminar, esa es una característica de la persona, pero el hecho de que no pueda acceder al edificio que hay ahí tiene que ver con que para hacerlo debe subir escaleras. Si en lugar de escaleras subiera rampa o ascensor, esa imposibilidad no estaría. Entonces la pregunta es, ¿dónde se ubica el problema para que esa persona acceda? Bueno, en que la sociedad no ha pensado sus entornos considerando a las personas con características como la de esta persona. Como decía antes Brousseau, dejemos de mirar el problema en los alumnos y vemos qué pasa con las situaciones que les proponemos. Bueno, aquí podríamos decir que la mirada es afín. Dejemos de poner el problema en las características de un cuerpo, que es como es, y pongamos el problema a resolver en los arreglos sociales para que su interacción lo habilite a participar en pie de igualdad con los demás. El empoderamiento del colectivo de personas con discapacidad ha llevado a que sean ellos quienes construyan sus propias formas de autodenominación. De esta manera, utilizamos el término personas con discapacidad para referirnos a dicho colectivo, ya que ha sido el aceptado por la comunidad de personas con discapacidad
y es en el cual se reconocen. Esto lo nombro porque hubo una pregunta específicamente sobre este tema. ¿Esto qué quiere decir? Que esta forma de nombrar hay que ser respetada, porque si no, al nombrarlos de otra manera, estaríamos imponiéndoles un sentido, y esto constituye una violencia simbólica hacia el grupo, al cual, fíjense, si hacemos esto, no le estaríamos ni siquiera reconociendo el derecho a nombrarse como han decidido hacerlo. Nos referimos a las personas con discapacidad con este término hasta que la propia comunidad consensúe y exprese la necesidad de una nueva forma de autodenominación. No nos referimos a las personas con discapacidad como discapacitados, porque ante todo son personas. Tampoco es correcto usar términos como personas especiales, alumnos con capacidades diferentes o eufemismos de ese estilo, que tienen la intención de suavizar el modo de nombrar, pero que considera que al decir discapacidad están diciendo algo negativo. Queremos problematizar esta idea. En realidad, al evitar la palabra discapacidad, además de ignorar el modo de nombrar que han elegido las propias personas con discapacidad, además se ponen adjetivos innecesarios sobre las personas. Esto es algo que ayer nombró Mabel, que existe hoy en día en este campo una cierta puja en la jerga, decía ella. Nuestra posición es que el mundo académico no puede dar esa discusión sin escuchar al colectivo de personas con discapacidad, su identidad, sus visiones de sí. Es este colectivo el que tiene que decidir cómo quiere ser reconocido. Y ese es quizá el criterio más fuerte que tenemos para decidir nosotros qué marcos teóricos tomar y cuáles rechazamos. Y esto lo nombro porque hubo una pregunta específicamente que tenía que ver con qué pasa con los marcos contradictorios y demás. Bueno, este es nuestro criterio en principio, que es escuchar, tener en cuenta, trabajar con las personas con discapacidad. La denominación personas con discapacidad es la que figura en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, que fue firmado por nuestro país, entre muchos otros, por supuesto, en las Naciones Unidas en 2006, fue ratificado en 2008 y fue elevado a ley con jerarquía constitucional en 2014. Y en su artículo 24, esta convención habla acerca del derecho a la educación, que no es el derecho a cualquier educación, sino a una educación inclusiva. Se dice en un documento que complementa este tratado que no son nuestros sistemas educativos los que tienen derecho a determinados tipos de niños, el sistema de enseñanza de un país debe adaptarse para responder a las necesidades de todos los niños. La idea de educación inclusiva es muy simple, pero resulta difícil de imaginar porque se distancia de lo que pone el sistema educativo en el que estamos habituados a transitar. Por ejemplo, este autor dice que el concepto de educación inclusiva no establece ninguna excepción por ningún motivo y presiona hacia sistemas educativos que puedan recibir a todos los estudiantes en el mismo entorno. Es decir, cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de todos los chicos yendo a la misma escuela, sin discriminar según su origen social, cultural o biológico, ni por género, ni por etnia, ni por cultura, ni por capacidad, todos aprendiendo juntos. Como decíamos antes, nuestro país ha firmado la convención y esta firma lo compromete a transformar su sistema educativo inclusivo, pero aunque la convención es ley nacional con jerarquía constitucional desde 2014, como decíamos antes, lamentablemente nuestro país sigue incumpliendo mayormente esta ley. La educación inclusiva es, además, un campo pedagógico. Hay muchos autores que vienen produciendo en este campo, solo nombraré algunos para que puedan comenzar a conocerlos si es que no los han leído ya. Por supuesto, hay muchísimos otros. Y por supuesto también voy a simplificar bastante los aportes de estos autores, no voy a expresar todo lo que hicieron, todos están produciendo y han producido muchísimo y muy diverso. Solamente comento algunas ideas muy puntuales de cada uno para que empiecen a saber algo de ellos. Un autor muy importante que tomamos de este marco es Mel Ainscough, un pedagogo inglés que viene trabajando con escuelas en todo el mundo para colaborar en la construcción de escuelas más inclusivas. Gordon Porter es otro referente, si bien él no se ha dedicado a la investigación de la misma manera que Ainscough, él se ha dedicado más que nada a la transformación efectiva del sistema educativo de su país. Sin duda, es un referente para pensar en las transformaciones necesarias del sistema educativo.
Ya en nuestro idioma encontramos a 2 pedagogos españoles. Bueno, de estos otros 2 autores hay mucho traducido, así que es posible leerlos en inglés, pero también en castellano. Pero bueno, en nuestro idioma encontramos a 2 pedagogos españoles, Gerardo Echeíta e Ignacio Calderón Almendros, el primero que enfatiza fuertemente la necesidad de revisar la formación y el trabajo docente, y el segundo que pone en el centro la necesidad de considerar y de poner en diálogo las voces de todos los actores, pero en particular incluir a los alumnos con discapacidad en estos diálogos. Y en nuestro país quiero nombrar a nuestra invitada, la referente con quien tengo el gustazo de trabajar, que es Pilar Coveñas, que desde hace un tiempo viene poniendo en el centro no solo las voces de los alumnos con discapacidad, esto siempre lo ha hecho, sino también la necesidad de trabajar sobre las producciones de las didácticas específicas para repensar la enseñanza. Y este es el aporte que creemos tiene nuestra investigación, que intenta como poner en diálogo la educación inclusiva con la didáctica específica. Todos estos autores son contemporáneos, todos tienen redes sociales, siempre decimos con Pilar que es re interesante seguirlos en las redes sociales porque son muy activos en estas redes, publican las discusiones, los debates, las luchas, así que los pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, están todo el tiempo ahí publicando cosas. Y bueno, sigo adelante en relación a algunas de las cosas que se plantean estos autores y de las preguntas que ustedes me hicieron, que es, bueno, ¿cómo se alcanza la escuela inclusiva? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer con estos, con lo que tenemos según estos autores? Y por supuesto, como decía antes, no voy a poder responder esta pregunta, nadie puede responder esta pregunta, es un tipo de pregunta que uno lanza para empezar a pensar algunas cosas. Pero podemos decir algunas cosas, justamente. En este sentido, AESCO plantea que no existe algo como la escuela inclusiva acabada, porque siempre va a haber nuevos desafíos para cada escuela. Entonces, él lee la inclusión como un proceso que hace cada escuela para buscar qué más puede hacer para incluir a aquellos alumnos a los que aún no está llegando, que por alguna razón siguen quedando afuera de las propuestas. Es decir, entonces se trata de un proceso continuo de revisión, reflexión y búsqueda de mejora permanente. Y cuando él dice incluir, se refiere a que todos estén en la escuela, que todos participen, es decir, que sean reconocidos, valorados, pero sobre todo que todos estén aprendiendo y progresando en sus aprendizajes. Y hago un paréntesis acá, o sea, hablo más allá de AESCO. Para nosotras esto último es fundamental porque hay un problema que vemos recurrentemente y es que en nuestras escuelas no logran hacer avanzar a los alumnos en sus aprendizajes. Suelen dejarlos estancados en un cierto asunto o en un cierto momento de la escolaridad y eso es un problema que la enseñanza debe revisar. Porter además agrega otro condimento que a nosotras nos parece interesante. Él dice que sabemos que estamos en una escuela inclusiva cuando le preguntamos a cualquier profesor de esa escuela cómo hace para resolver un problema determinado, debe responder a quién debe recurrir en busca de apoyo para hacerlo, no para que le resuelva el problema. ¿Sí? Esta diferencia es importante. Es decir, que este autor enfatiza un rasgo de las escuelas inclusivas sobre el que voy a poner el foco, que es el trabajo colaborativo para identificar y resolver problemas de enseñanza. Hablamos un poquito ahora de la matemática, porque hoy trabajamos bajo el supuesto de que todos los conocimientos que se enseñan en la educación obligatoria son producciones culturales que las sociedades han decidido compartir con todos sus ciudadanos y que creen que es importante que conozcan. Desde hace ya muchos años, 2006, la educación en general y el conocimiento en particular se consideran derechos sociales e individuales en nuestro país. Así se plantea, por ejemplo, en la Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006. Entre estos conocimientos, ¿no?, que se definen como un derecho, se encuentra, por supuesto, el conocimiento matemático. Nuestro país se comprometió hace mucho tiempo, entonces, a garantizar los aprendizajes matemáticos de la educación obligatoria a todos. Si ustedes revisan los diseños curriculares de las distintas jurisdicciones, todas hacen referencia a este derecho. Pero pensar en que todos aprendan matemática en la escuela obligatoria implica pensar necesariamente al menos 2 cosas. Primero, que efectivamente la matemática es algo que todos pueden aprender, la matemática que se enseña en la escuela. Y que tenemos que buscar los modos de enseñar para que todos aprendan. Son 2 cosas que tenemos que considerar, porque si no, no podemos garantizar el derecho a la educación.
Aquí entonces es donde entra fuertemente la incumbencia justamente de la didáctica de la matemática para hacer efectiva la garantía de este derecho a todos. Y en este camino entonces, ¿cuáles son los principales desafíos para llevar a cabo la inclusión? Aiscoe, ese autor que les nombraba antes, nos impulsa a identificar cuáles son las barreras para lograr la inclusión de alumnos y establece que hay barreras de distinto tipo. Algunas son fáciles de identificar y de remover, dice él. Por ejemplo, si es algo asociado a edificio. Sabemos que en nuestro país, aunque sea fácil de identificar, capaz que no es tan fácil de resolver, pero por lo menos sabemos que ahí hay un problema. Como en la diapositiva de antes, ¿no? Cuando analizábamos la mirada sobre la discapacidad, y rápidamente podemos ubicar que la escalera es una barrera para el acceso y la participación de las personas con discapacidad motriz en lo que se haga en ese edificio. Pero otras barreras son más profundas, y una de las barreras más difíciles, dice él, son las que tienen que ver con los modos de pensar de las personas que trabajan en el sistema, las limitaciones que imponen ciertas formas de pensar. Por ejemplo, tipos de preguntas que nos hacemos, como, ¿realmente pueden aprender matemática estos chicos con estas características? O incluso cosas mucho más tajantes, en donde la pregunta o la duda ni siquiera entra. Vemos acá, en estos testimonios de alumnos con discapacidad en nuestro país, por ejemplo, en una de las tesis de Pilar, un testimonio de una alumna de 15 años, la profesora de matemática me echó de la clase y me dijo que a ella no le pagaban doble por enseñar a retrasados. Otro testimonio, que es de Juan Jovenias, el hermano de Pilar, un joven activista con discapacidad, que dice, Juan, en mi infancia mi vida estuvo muy condicionada por las decisiones de mi escuela especial, estuve en la escuela especial sin recibir educación hasta que me dejaron afuera. Pensaban, este chico es ineducable. Dijeron, para este chico no hay pedagogía, tiene motivación ausente. Esto sucedió cuando tenía 6 años. Quiero aclarar que Juan está hoy terminando su carrera de grado en letras en la Universidad Nacional de La Plata y va a iniciar su posgrado en lingüística, así que ineducable de ninguna manera. Entonces, ¿por qué traigo estos testimonios? Lo que más tenemos que vigilar son las limitaciones que imponemos por nuestros modos de pensar. Hace muchos años, durante mi formación, un profesor nos dijo, sin inmutarse, que los niños con síndrome de Down no pueden pasar de contar con los dedos. Yo recuerdo que esa frase me quedó muy grabada y muchos años después me sigo preguntando cómo se puede afirmar tan fuertemente eso sobre un colectivo de personas que podrían ser muy diferentes unas de otras. Como si todas las personas, por compartir una característica, fueran iguales, ¿no? ¿Somos iguales todas las mujeres? ¿Son iguales todas las personas negras? La vida, por suerte, me puso frente a escenarios en los que he podido documentar alumnos con síndrome de Down, desplegando estrategias de cálculo mental, elaborando conjeturas, generalizando ideas. Entonces hoy, muchos años después de aquella escena de formación, puedo identificar que esa forma de pensar es claramente una barrera para la inclusión. Porque si yo como profesor pienso que los niños con síndrome de Down no pueden ir más allá de contar con los dedos, ¿por qué me voy a molestar en enseñarle cosas más allá de contar con los dedos? Esto entonces es un círculo vicioso, ¿no? Pienso algo limitante, me manejo bajo esta hipótesis, diseño situaciones con ese supuesto, y el alumno entonces aprende en la escuela hasta ahí. Las ideas, entonces, la forma de mirar al alumnado y sus posibilidades o sus limitaciones es la principal barrera para la inclusión desde nuestra perspectiva. Por supuesto que hay otras cuestiones que son estructurales y que también hay que revisar. Programas de estudio de la formación, diseños curriculares, modos de evaluación, certificación, promoción, modos de agrupar al alumnado, trabajo desarticulado de los docentes en las escuelas, regímenes laborales incompatibles entre profesores y maestros integradores, por ejemplo, o entre docentes de la misma área que no pueden reunirse a pensar juntos, a planificar juntos, a estudiar juntos. Pero hay algo que para nosotras es central, y es que no podemos esperar a que todas las condiciones estén dadas, porque en el mientras tanto las vidas de las personas con discapacidad están pasando. Si Juan hubiera tenido que esperar a que el sistema cambie, no habría llegado a la universidad. Entonces, la mejora dentro de las escuelas, los cambios en la formación y las reformas de los sistemas educativos son cosas que se deben revisar también mientras hacemos todo lo que podemos para que cada vez más alumnos con discapacidad estén incluidos en las condiciones que tenemos hoy. Por experiencia propia, creo que todos estamos en condiciones, como profesores, como docentes,
de llevar a cabo la enseñanza para personas con discapacidad. Lo que me parece que tenemos que cambiar es la manera de pensarnos como docentes. En general, nos pensamos como autosuficientes, solos. Y con muchos alumnos eso nos resulta bastante bien. Pero cuando aparecen alumnos con quienes nuestros modos usuales de plantear la clase no resulta como esperamos, ¿qué hacemos? La respuesta usual, desde la soledad en la que muchas veces trabajamos, es pensar que es el alumno el que tiene algo raro. Entonces, si no tiene un diagnóstico, creemos que debería tenerlo y recomendamos derivaciones o tratamientos. Esto es muy peligroso. Nuestros juicios determinan destinos de personas. Pensemos nuevamente en Juan, de no haber mediado una lucha familiar que desafiara lo que se había declarado de él. Recuerden, se había declarado que era ineducable, de ninguna manera estaría hoy terminando su carrera de grado. Entonces, la respuesta que como docentes tenemos que tener, hacia la que nos debemos mover, es cuando lo que hacemos usualmente no nos resulta con algunos alumnos en particular, tenemos que revisar lo que estamos planteando. Y muchas veces, casi siempre diría yo, si no siempre, no alcanza con nuestra mirada solamente, sino que necesitamos de otros. A veces precisamos que nuestro saber didáctico y profesional se nutra de saberes específicos que pueden aportar otras figuras, otros profesionales. Otras veces el saber didáctico es el que tiene mucho para darnos, pero quizás precisamos trabajar con colegas que nos ayuden a pensar y a hacer otras cosas que por ahí en soledad no podemos hacer. Y aquí me gustaría compartir algunos ejemplos para tratar de ilustrar esto que digo. Comienzo por contar muy brevemente el caso de Juan, aquel alumno al que habían declarado ineducable, pero que sin embargo actualmente se encuentra terminando su carrera universitaria. Lo vemos en la fotografía, en una clase del secundario, eso era en cuarto de secundario, primero de polimodal en ese momento. No sé si lo ven ahí, Juan está con unos comunicadores, está con su asistente Celina al lado y está dialogando con sus compañeros de clase, una escuela común, en donde tuve el placer de trabajar. Juan necesitó aprender y desarrollar un modo de comunicarse que no es convencional, ya que por sus características no puede usar su voz para hablar ni para escribir sin apoyo. Este modo de comunicación se llama comunicación alternativa aumentativa, y en su caso particular y por sus características, la figura del asistente resulta necesaria como apoyo todo el tiempo para usar los comunicadores, que son estos tableros que tienen letras o números según que se van alternando según las necesidades, según los pedidos que tenga Juan en el momento de resolver una tarea. Por ejemplo, si estamos en la clase de matemática, un comunicador que tiene que tener números, símbolos. ¿Qué tuve que tener en cuenta para enseñarle a Juan? Sin dudas el modo de comunicación fue un tema. Yo no tenía por qué saber nada de comunicación aumentativa alternativa. Para eso estaba su asistente, su familia y él mismo. Pero sí lo tenía que tener en cuenta para pensar en qué sentido este modo de comunicación condicionaba de alguna manera mis propuestas de enseñanza. Lo que a mí me tocaba era interactuar con todos estos otros actores que sí conocían el modo de comunicación para tomar ciertas decisiones en relación, por ejemplo, a ciertos símbolos que se incluían en los comunicadores y los efectos que podían tener en la progresión de los aprendizajes de Juan. No me voy a detener en esta discusión, porque, bueno, hace muy poquito participé en un conversatorio que seguramente algunos de ustedes habrán visto y además se puede encontrar en YouTube, con lo cual no voy a repetirme o no quiero repetirme, pero, por ejemplo, tuvimos que analizar la conveniencia o no de incluir las escrituras algebraicas menos A y más A que aparecen ahí en uno de los comunicadores. Como ustedes saben, no necesariamente representan un número negativo o positivo, depende de quién es A. Pero el asistente los había propuesto un poco como atajo para abreviar que él tuviera que marcar en el comunicador toda la palabra, número positivo, número negativo. Pero bueno, finalmente el análisis didáctico que hicimos de esto nos indicó que teníamos que evitar usarlo porque podía generar obstáculos didácticos, ¿no? en el proceso de enseñanza. Entonces con Juan tuvimos que, con la asistente de Juan tuvimos que analizar esto. Con Juan también tuve que revisar los trabajos prácticos que proponía en el aula. En muchos casos se trataba de acortarlos, porque Juan en ese momento no era muy veloz en el uso del comunicador y comunicar sus ideas para resolver cada problema le llevaba mucho tiempo. El asunto del tiempo es un asunto muy relevante que no voy a desarrollar, pero sobre el que venimos pensando mucho con Pilar en este último tiempo.
Entonces, bueno, con su asistente discutíamos cuáles de los problemas yo consideraba que tenía que resolver sí o sí, cuáles se podían dejar de lado, cuáles podían modificarse para que no resultaran tan tediosos. Y en otros casos también tuvimos que revisar el tipo de tarea. Juan, por ejemplo, no podía producir construcciones geométricas por su cuenta, por lo que debimos analizar otras propuestas de trabajo geométrico que sí pudiera abordar. A veces se trataba de dictar alguna construcción, otras veces de elegir entre distintos instructivos de construcción, y este menú de posibilidades me lo aportó la didáctica de la matemática, no conocimientos sobre la discapacidad ni sobre los modos de comunicación. Lo relevante era que eso que él hacía en la clase pudiera entrar en diálogo con lo que estaban haciendo los demás, debido a que las relaciones matemáticas que se estudiaban eran las mismas o muy cercanas. Y aquí aparece una idea que creo que es relevante, que incluir a Juan en la clase, para mí, era incluirlo en situaciones en las que la mayor parte del tiempo pudiera entrar en diálogo con lo que hacía el resto de sus compañeros, es decir, que formara parte de la comunidad de estudio del aula. A veces era a propósito de la misma situación, pero otras veces era a propósito de situaciones cercanas, en algún sentido, pero diferentes en otras. Entonces, volviendo a la idea de la que partí, ¿qué conocimientos necesité para trabajar con Juan? Yo necesité mis conocimientos de matemática y de didáctica, pero también necesité aprender a apoyarme en alguien que dominaba su forma de comunicación y hacer acuerdos con esta persona. ¿Sí? No es una cosa muy sencilla, uno lo dice muy rápidamente, el trabajo colaborativo, pero no es sencillo hacer acuerdos porque ya sea con o sin formación docente, todas las personas tenemos opiniones sobre lo que sería mejor hacer en el aula para enseñar, y estas ideas pueden o no coincidir, así que hay que llegar a acuerdos y eso no siempre es tan fácil. Por lo menos necesita tiempo. La didáctica entonces era necesaria, pero no era suficiente. Y a la inversa, los conocimientos sobre acceso a la comunicación eran necesarios, pero no eran suficientes. Lo que se precisó fue la interacción entre dos figuras con conocimientos diferentes que pensaran y trabajaran juntas, no que se repartieran el trabajo, que es lo que usualmente vemos en las aulas. Quisiera dar un segundo ejemplo en el que el conocimiento didáctico sí es suficiente, es decir, un ejemplo en el que no se necesitaron otras figuras especializadas en asuntos específicos. Quiero nombrar también que estos asuntos específicos especializados no tenían nada que ver con la medicina, sino que tenían que ver con la comunicación. Bueno, en este ejemplo que les voy a contar ahora, la didáctica alcanzaba, pero lo que no alcanzaba era el trabajo en soledad, no podía ser llevado adelante solo. En este ejemplo que voy a compartir es una experiencia elaborada en el marco de una carrera de formación docente continua dictada en la UNIPE en el año 2018 en la que trabajo. En este caso yo me desempeñaba como docente de este espacio y las estudiantes son maestras del nivel primario, las nombro, están ahí: Estefanía Giordano, María de los Ángeles Lastra, Verónica Lucero, Lourdes Tardío y Mariana Bayone. Las quiero nombrar porque son las autoras de este trabajo, que, bueno, muy gentilmente me dejan mostrarlo porque es muy interesante. En cada seminario, los docentes cursantes lo que tienen que hacer es elaborar una indagación, llevarla al aula y analizarla. Y esta se plantea a partir de alguna preocupación de enseñanza que tengan. En el seminario de proporcionalidad, una de las docentes, Mariana, planteó su inquietud, que era que en el aula de sexto había 4 niñas, de las cuales no podía decir nada acerca de lo que sabían de matemáticas. Imagínense, ¿no? Alumnos propios de los cuales no tengo ni idea que saben. Capaz que se lo imaginan, nos ha pasado a todos. Esto se vincula con lo que presentaba ayer Mabel en relación a cómo se inicia un recorrido de investigación, ¿no? Ella decía que empezamos por identificar algo que vemos, que es recurrente, que nos molesta, nos incomoda, no entendemos y queremos comprender mejor. Este era el caso de Mariana. Su preocupación, comenzamos a profundizar en las razones por las cuales ella no conocía qué sabían las chicas. Y resultaba que estas niñas eran retiradas sistemáticamente durante las clases de matemática a trabajar con una maestra de apoyo en un espacio aparte de la clase. Esto pasaba desde hacía varios años y aun si no mediaba un diagnóstico, había una fuerte sospecha de que tenían una discapacidad intelectual o un retraso madurativo. Por eso trabajaban aparte, en un espacio con menos alumnos, eran ellas 4, con una docente específica para ellas y propuestas pensadas para algunos años anteriores, de tercero, cuarto. Y estas propuestas estaban centradas en que manejen los algoritmos de cálculo de cada operación y que
Si se les muestra un problema que es de dividir, identifiquen que es de dividir, de multiplicar, que es de multiplicar, etc. Como las chicas pasaban muchas horas fuera del aula con otra maestra, Mariana, claro, le costaba incluirlas cuando entraban de nuevo a su clase. Y entonces en el seminario, en el espacio del seminario, bueno, aparecía como un lugar interesante para pensar sobre esta cuestión con otros colegas que también eran maestras como ella. Algo que quizás ella no podía encontrar en su propia escuela, porque ya sabemos, no tenemos condiciones laborales en las escuelas que prevean este tipo de práctica como parte fundamental del trabajo docente. Y esto no es una crítica a la escuela esa en particular, sino una característica de nuestro sistema, que no prevé estos espacios, o no tanto o no en todos lados. Y si miramos experiencias en otros países, vemos que sí existen, por lo tanto, también aquí podrían existir. En base a esta preocupación de Mariana, propusimos cambiar el eje del problema, pasar de enfocarnos en las dificultades de las chicas a pensar en las características que podría tener nuestra propuesta para incluirlas, sin desconocer que seguramente sabían menos o en principio sabían diferente de los demás compañeros con los que las pondríamos a interactuar. Diferente en el sentido de que quizás sabían o estaban más acostumbradas a trabajar algorítmicamente y ese tipo de cosas. En cambio, en el aula había todo un trabajo de discusión y de interacción. Las queríamos poner a interactuar, las queríamos incluir, sabiendo que esas eran las condiciones, con esas condiciones. Entonces, a partir de lo que veníamos trabajando en el seminario, sobre los distintos tipos de tarea que podrían proponerse en torno al mismo campo conceptual, noten que utilizo todo vocabulario didáctico, acá no hay nada vinculado a un supuesto diagnóstico de discapacidad intelectual. Las 5 docentes seleccionaron un problema de uno de los libros de texto que venían trabajando y lo modificaron. El problema más o menos era ese, implicaba comparar dos situaciones de proporcionalidad directa, y a diferencia de la propuesta del libro, este iba a ser un problema, el primer problema de la secuencia que iban a pensar. Decidieron trabajar además sobre los valores que se proponían en el libro, por eso en la diapositiva ven que hay X en los dibujos, porque fueron trabajando con esos valores. Y en este sentido pensaron en la siguiente posibilidad. Dividir a la clase en parejas, cada pareja recibiría el mismo problema, pero con distintos valores en juego. Tendrían un rato de trabajo de a dos, luego se realizaría una puesta en común en la que se compartirían las ideas que se habían elaborado para resolver cada una de las versiones, y de este modo se iba a discutir sobre algo común, pero a raíz de situaciones distintas. Se armaron 4 versiones del problema, no nos vamos a detener mucho, si quieren después les comparto la diapositiva. En la clase entonces lo que iba a haber eran varias parejas trabajando sobre la misma versión, pero también varias parejas trabajando sobre otras. Cada pareja solo iba a resolver una versión. Al variar los valores en juego, algo que desde el punto de vista de la matemática es el mismo problema, sabemos que no lo es desde el punto de vista de los alumnos. La didáctica nos enseña esto. Como ustedes bien saben, la manipulación de variables didácticas justamente aprovecha esta cuestión para promover que los chicos movilicen conocimientos diferentes y elaboren distintas relaciones según los valores particulares que se proponen. No vamos a profundizar sobre estas diferencias, las pueden trabajar ustedes mismos en los espacios de formación. A mí me interesa analizar otros aspectos de esta propuesta que tienen que ver con su planificación y su gestión en el aula. Resulta importante explicitar que tomaron muchas decisiones acordadas entre las 5. Todas participaron de la elaboración de la situación, tenían una preocupación en común, apoyada en la idea de que todos los alumnos, también estas 4 chicas, iban a poder involucrarse en la situación, aunque no sabían exactamente cómo, y eso iban a indagar, entre otras cosas. Sabían que si trabajaban con las chicas para que entendieran la situación y cuál era el problema a resolver, iban a poder pensar algo para plantear una respuesta, aun si estas ideas podrían ser incompletas o incluso incluir algunos errores. Y hago hincapié en esto porque cuando en el aula aparece un alumno con discapacidad, es usual que aparezcan junto con él 1 o 2 adultos más, maestro integrador, acompañante terapéutico, entre otros. Y hemos documentado aulas con hasta 6 adultos, simultáneamente. Pero el tipo de trabajo entre estos adultos, en el que casi no interactúan entre sí, ni construyen acuerdos didácticos, hacen que, o hicieron en estos registros que hemos tomado, que
los chicos permanecían aislados, los chicos con discapacidad permanecían aislados de la propuesta, haciendo tareas diferenciadas y sumamente orientadas, o sea, muy dirigidas a que no se equivoquen, en contraste con lo que pasaba con el resto del aula. Y entonces en sí misma, yo traigo esta cuestión porque en sí misma la presencia de varios adultos en el aula no garantiza la inclusión. ¿Qué pasó? Rápidamente les cuento que las docentes nos cuentan que al principio de la clase las chicas trataron de adivinar si el problema era de multiplicar o de dividir, como se puede ver en el diálogo de la diapositiva. Pero luego lograron proponer más de una manera de resolverlo, con sus argumentos, e incluso pudieron defender su estrategia frente a un cuestionamiento de un compañero en la puesta en común. ¿Cómo pasaron de adivinar a producir? Bueno, no fue de manera espontánea, por supuesto. Lo que ocurría inicialmente era que ellas buscaban alguna palabra clave que las llevara a elegir la operación que se esperaba que utilizaran. Y la didáctica de la matemática nos enseña que esto no marca un desconocimiento de su parte ni una deficiencia, sino un conocimiento muy fuerte construido en los años que vienen trabajando en la escuela. Eso es lo que ellas creen que se espera de ellas en matemática, que rápidamente decidan qué operación resuelve, que lleven adelante esa operación y que respondan, en lo posible sin equivocarse. En este caso, las docentes que trabajaron con ellas no indicaron lo que debían hacer, sino las ayudaron a que lean, comprendan el problema. Nos cuentan que esto llevó un buen rato de intercambio intenso, de volver a leer, de acompañarlas en sus interpretaciones, de pedirles que no borren, que piensen en lo que iban diciendo, de qué pasaría en otros escenarios hipotéticos, todas cosas que sabemos hacer como docentes de matemáticas. Y algo que en didáctica quizás podemos interpretar desde una noción conocida como la devolución. Como se trabajaron de manera simultánea estas distintas versiones de un mismo problema, la puesta en común era un escenario absolutamente nuevo para ser pensado. ¿Qué características adquiere una puesta en común en estas condiciones? ¿Qué es lo común sobre lo que se va a discutir? Fíjense que empiezan a emerger nuevas preguntas y para nosotras esto es importante porque marca que estamos construyendo nuevo conocimiento didáctico. No voy a ahondar en esto, pronto podremos leer el trabajo publicado, les prometo que se los compartimos. Pero digamos que esta experiencia parece mostrarnos que con niños sobre los que se cree que no pueden, que se cree que tienen un límite intelectual o retrasos en su maduración, hace falta poner en cuestión en primer lugar estas ideas. No para ignorar las características de los niños, sino para vigilar las ideas que sustentan nuestras prácticas de enseñanza. Como decíamos antes, si pienso que un alumno tiene un límite, mi propuesta difícilmente busque desafiar ese límite y por lo tanto el alumno tampoco lo va a desafiar. En este caso, el diseño de una situación didáctica con objetivos claros, varios docentes trabajando colaborativamente en la planificación y también en la gestión de la actividad en el aula, favorecieron un cambio en la posición de las alumnas que permitió poner en evidencia algo que a veces se pone en duda. Los chicos, todos los chicos, siempre producen ideas, que por supuesto pueden ser correctas, erróneas, incompletas, pero son ideas. Como dice Patricia, pienso en un movimiento que es dejar de pensar las ideas erróneas en primer lugar como erróneas y concentrarnos en que son ideas, ¿no? Y las características de las ideas que producen están íntimamente vinculadas con las características de las condiciones didácticas que se les proponen para producirlas. Este es el aporte fundamental de nuestro enfoque didáctico. Una aclaración, estas condiciones de las que hablamos no son solamente plantear un buen problema. Este era un problema muy pensado, pero no era suficiente el problema. Se trata de todo un trabajo de planificación, anticipación y gestión, pensada y llevada adelante de manera colaborativa y con apoyo de la institución, por supuesto, que permitió y alentó que la experiencia fuera llevada adelante. Quiero destacar aquí algo que ya nombramos antes y que está en el corazón de la educación inclusiva. Nadie espera que el docente, en soledad, resuelva ahora no solamente todo lo que ya venía resolviendo, sino también, además, la enseñanza al alumno con discapacidad. La idea de la educación inclusiva es romper con el trabajo en soledad en las aulas. Y en los casos en que ya hay figuras como maestros integradores o acompañantes terapéuticos, problematizar las dinámicas de trabajo para convertirlas en colaboraciones. Tal como propone Melainskow en esa cita que elegí, no se trata solamente de que cada uno en su individualidad como profesional se capacite,
sino desarrollo profesional en la propia escuela, donde los profesores estén aprendiendo juntos, compartiendo ideas, resolviendo problemas de enseñanza. En verdaderas escuelas inclusivas, dice él, la gente trabaja junta. Y entonces acá hay, bueno, algo que revisar en el sistema educativo y en el funcionamiento de las instituciones. Y en este sentido, recupero una escena de una colaboración que hicimos con un instituto de formación docente de La Plata. La formadora de docente con quien trabajamos propuso que todos sus alumnos hicieran sus prácticas en aulas de escuelas comunes con alumnos con y sin discapacidad, y en una de ellas había un alumno ciego, y en las primeras observaciones, los 3 estudiantes que harían sus prácticas allí notaron que la docente del curso no incluía a este alumno en su clase. Luego de trabajar con ellos un tiempo, esto nos comentó la formadora. A la profesora le encantó que la ayuden porque mientras los alumnos trabajan con los chicos, se refiere a los practicantes, ella le dedica tiempo a él, el alumno con discapacidad, y dice que ahora todos participan. El jueves se emocionó tanto de lo que trabajaban los chicos que se puso a llorar. Y esto es algo que Eichhoff también dice, el cambio en las escuelas no es difícil porque los docentes se resistan. Lo que ocurre es que siempre están demasiado ocupados. Aquí la docente no pedía que alguien se encargue del alumno ciego, simplemente necesitaba apoyarse en otros, sus colegas, para tener el tiempo de conocerlo, trabajar con él y comenzar a reconocerlo también como su propio alumno. Las cosas a partir de ahí cambiaron un montón para todos. Antes de terminar, quisiera contar muy brevemente una experiencia que tuvimos la posibilidad de desarrollar en este último tiempo en situación de aislamiento. No la tenemos analizada, por lo que no puedo compartir muchos detalles ni hablar demasiado porque nos falta trabajo sobre eso, pero sí quería incluirlo porque venimos escuchando que la enseñanza en la virtualidad es una barrera para la inclusión y me gustaría poner un signo de pregunta sobre esta idea. La experiencia proviene de una investigación colaborativa que se lleva adelante junto con el equipo de matemática de una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, a la que asisten alumnos con y sin discapacidad. En este marco seleccionamos un aula en la que se incluye un estudiante que asiste a la escuela con una acompañante terapéutica. Las razones para contar con esta figura se sustentan en las dificultades motrices que tiene el joven, que le impiden, o al menos le dificultan mucho, producir escrituras a mano sin apoyo. A veces identificado como alguien con problemas para vincularse. En palabras de su acompañante, siempre le va a costar vincularse porque tiene una cierta afinidad con el otro que es parte de su estructura. Esto lo dice la acompañante. La idea original que teníamos era diseñar situaciones de enseñanza que cambiaran el modo de trabajo en el que estaba habituado a trabajar el alumno con discapacidad. En ese momento, las propuestas las resolvía solo, con la ayuda de su acompañante, sin interacciones con sus compañeros a propósito del conocimiento matemático. Y esto era distinto de todo lo otro que ocurría en el aula, por eso nos interesaba, bueno, incluirlo significaba meterlo en esa comunidad de estudio. Con el aislamiento inicialmente no sabíamos si seguir adelante o no con el proyecto, pero decidimos que sí, ya que la enseñanza tenía que repensarse para llevarse a cabo en la virtualidad, la investigación también podía realizarse. ¿Sería posible favorecer interacciones justamente en un contexto en el cual las interacciones parecen estar tan limitadas? Esa era una duda que teníamos. Y bueno, decidimos probar. Decidimos planificar la situación enfocándonos en la elaboración de apoyos para la escritura y la interacción. El problema, que fue diseñado por el profesor del curso, era para resolver de a dos. Primero, cada uno lo pensaba por su cuenta en su casa y al día siguiente se debían juntar a través de una plataforma virtual con el compañero para ponerse de acuerdo en una forma de resolver que entregarían en nombre de los dos. Para las demás parejas, este juntarse sería libre, pero con esta pareja que nos interesaba seguir, iba a participar también una docente de matemática. Con ella planificamos intervenciones que apuntaban específicamente a promover interacciones entre los chicos, que se escuchen entre ellos, que comprendan lo que el otro está diciendo, que opinen y fundamenten sobre lo que el otro propone. También ella iba a tener el rol de escribir, pero solamente iba a escribir lo que los chicos le dictaran. No voy a entrar en detalles, como decía antes, sobre la experiencia en sí, pero sí diremos que, para sorpresa de todos, los dos chicos comenzaron a interactuar y a discutir sobre el problema desde el primer momento en que se lanzó la situación. Nos preguntamos entonces, ¿es la virtualidad la barrera para la inclusión? Creemos que no ese es el problema. Esta experiencia nos muestra que en la virtualidad también es posible llevar adelante situaciones de enseñanza
que promuevan interacciones productivas entre alumnos, incluso cuando uno de ellos es un alumno con discapacidad, incluso cuando es sospechado de tener dificultades para interactuar. Por supuesto, son otros los tiempos de la virtualidad, otros ritmos, otras organizaciones posibles, bien diferentes de las que se tienen en la escuela presencial, y seguramente no nos sintamos muy cómodos como docentes porque, como todos sabemos, no nos formaron para esto. Seguramente nos cuesta mucho más y avanzamos más lentamente, no estamos diciendo que es lo mismo. Pero queremos señalar que quizás, tal como expresamos en esta campaña que hicimos desde nuestro seminario de la Universidad de La Plata y la Asociación Azul, no es el contexto presencial o virtual, sino los modos en que nos pensamos en estos contextos. La presencialidad tampoco asegura que los alumnos con discapacidad interactúen con sus compañeros. De hecho, esto no estaba pasando en el aula presencial de este mismo caso que analizamos, tampoco estaba pasando en el aula presencial del ejemplo que analizábamos antes. ¿Cuál fue la clave en cada uno de estos casos? Como dijimos, la colaboración con intencionalidad didáctica. Profesores pensando con otros profesores, diseñando escenarios de posibilidad y poniendo en funcionamiento sus propios saberes, que pueden ser diversos, con la intención de que todos los chicos estén incluidos, presentes, participando y aprendiendo juntos. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Bueno. Dejo de compartir, así los veo. Bien. Bueno, muchas gracias, Vero, por tu claridad, una exposición sumamente interesante y con ideas claves. Yo trato de compartirte ahora algunas de las ideas, de las consultas, de las preguntas que fueron planteando anticipadamente a este conversatorio y sumo una primera que plantea Severa, y que dice, ¿por qué los docentes definen al estudiante desde el déficit? No saben, no quieren, no pueden. Qué pregunta difícil, interesante y difícil. Me parece que una de las cosas que venimos encontrando, y bueno, la invito a Pilar a que se sume, no sé si eso es posible, a esta parte, tiene que ver con una cosa que decíamos al principio, que nos estamos socializando en entornos en los cuales esa idea es la más usual. O sea, nuestras sociedades tienen una idea de que las personas con discapacidad tienen un problema, tienen una enfermedad, una patología. Entonces, esa idea, aunque no la nombremos, está como de fondo todo el tiempo. Y si vamos a la escuela en donde no hay compañeros que tengan discapacidad en mi misma aula, no encuentro personas con discapacidad en los mismos ámbitos en donde me manejo, entonces es bastante posible que empiece a construir esa idea de que las personas con discapacidad tienen un problema, no pueden participar, tienen un déficit y demás. Me parece que hay una parte podría quizás responderse por esa cuestión. No sé, Pilar, si está por ahí y quiere agregar algo. Bueno, hola a todos, todas. Bueno, a mí también me encantó la presentación de Verónica y coincido con esa respuesta y pienso por ahí que podría agregar una cosita más, que es que el sistema educativo se construyó un poco basado en esa idea de separar unos niños de otros a partir de considerar lo que es un alumno normal, esperable. En ese sentido, la escuela también ha colaborado con mucha fuerza en definir lo que entendemos como discapacidad, como sociedad, desde esta perspectiva que decía Verónica, que es pensar que las personas con discapacidad son personas con un problema, con un déficit. Por eso creo que también nos cuesta tanto a veces pensar problematizando esta mirada del déficit, porque la escuela un poco se construyó sobre esa idea y fue dividiendo unos alumnos de otros basados en esta idea de lo que puede o no puede una persona, de lo que es esperable de un alumno, y bueno, es
desde el inicio del sistema educativo, por eso es una tarea bien interesante y desafiante que tenemos, que es, bueno, problematizar cuestiones muy constitutivas de cómo pensamos, cómo imaginamos una escuela y qué interpretamos, qué entendemos por alumno también. No sé si esto aporta algo más, pero bueno. Claro, sí, sí. Bueno, creo que en ese sentido hay otro planteo que también lo hace una colega y nos dice, cuando conocemos a un alumno con discapacidad, aunque no sea la intención, nos armamos de ciertos prejuicios, particularmente cuando entramos en contacto con el informe diagnóstico. Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿cómo podemos romper con las etiquetas que pareciera vienen impuestas? ¿Qué decisiones y hasta qué punto los docentes podemos avanzar sobre las clases y dejar de lado el diagnóstico con el que se presentan los chicos en las aulas? También otra pregunta muy, muy interesante y difícil, desafiante. ¿Puedo aportar, digo, para pensar en como, no me sale la palabra, pero bueno, para ponerme en el lugar de la profe que hizo esta pregunta, ¿no? Porque cuando yo empecé a trabajar con Juan, mi primera reacción fue de susto, de no saber porque había construido una cantidad de certezas acerca de lo que era un alumno en mi clase de matemática, que cuando me encontré con la situación de tener un alumno que se comunicaba de una manera tan diferente como Juan, del cual yo no conocía nada absolutamente, para mí Juan era una persona desconocida, realmente esto de querer saber qué le pasa parece como que nos gana, este susto que nos agarra al principio, nos gana un poquito en este querer saber qué le pasa. Y en realidad, uno podría pensar, bueno, pero si me dijeron que le pasa X y que el diagnóstico es Y, ¿en qué me aporta para pensar en la enseñanza? Es decir, si a mí me dicen que el alumno tiene discapacidad tal, ¿cómo me ayuda eso para saber qué sabe de los números? ¿O qué sabe acerca de las operaciones? ¿O cómo hace para interactuar a propósito del conocimiento matemático con sus compañeros? Es decir, muchas veces el diagnóstico es algo que pedimos un poco porque nos asustamos de que quizás no puedo con esto que se me propone. Y una de las cosas que a mí me parece que es fundamental es justamente pensar en no abordar el desafío de la inclusión, y no hablo solamente de personas con discapacidad, hablo de incluir a todos los chicos, a aquellos chicos que no sabemos por qué, pero no estamos logrando enseñarles suficientemente, no avanzan, no sabemos por qué, lo que pasaba con estas niñas de sexto, por ejemplo, de no quedarnos pensando solos, de no quedarnos con nuestras ideas en soledad. La idea de la educación inclusiva siempre tiene que ver con buscar apoyos, por construir apoyos, no solo para el niño, que es el que tiene algo, sino para el docente, que el docente pueda construir apoyos o que la institución pueda construir apoyos para ese docente y que ese docente esté mejor parado para poder enfrentarse a esta situación que quizás al principio le asuste un poco, pero después a medida que la va transitando puede ir cambiando de posición. Esto yo lo digo desde mi experiencia personal, justamente trabajando con alumnos con discapacidad en el aula. Esto pasa, esto nos asusta al principio porque es algo nuevo, porque es algo que sentimos que no estamos preparados para hacer, por eso incluimos esta última parte de la pandemia, porque la verdad que también nos pasó que pensamos que no estábamos listos para esto, que no estábamos preparados para dar clases virtuales, y sin embargo algo pudimos hacer. Bueno, la educación inclusiva un poco nos desafía en este mismo sentido, pero siempre trabajando con otros. No sé, Pilar, si querés agregar algo más. ¿No? Me parece perfecta la aclaración. Bueno, esto tiene, las preguntas que vienen tienen que ver con la investigación que ustedes están desarrollando. Bueno, bajo esta nueva perspectiva,
plantean la necesidad de estudiar las condiciones didácticas para la enseñanza de la matemática en las aulas inclusivas. Entonces, ¿cómo llevan a cabo ese estudio? Y a partir de la investigación que vienen desarrollando, se han podido identificar algunas de esas condiciones, cómo construirlas para que se logren aprendizajes en los chicos, aprendizajes de matemática en los chicos. En realidad, son cuestiones que quizás son bien didácticas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? O sea, hay, por un lado, una serie de condiciones que quizás uno tendría que pensar que tienen que estar garantizadas, es decir, que el alumno se pueda comunicar plenamente tiene que ser algo garantizado. En el caso de Juan, por ejemplo, si no contaba con un sistema de comunicación, no podía participar de las clases. Entonces, ahí hay una condición que, bueno, va más allá de lo didáctico y que tiene que estar garantizado. Muchas veces también es conocer al alumno, es conocer algunas de sus características. Hay alumnos que se ponen muy nerviosos, hay alumnos que quizás no aguantan tanto tiempo estando sentados en el aula, entonces necesitan algunas cosas, o sea, estudiar un poquito o conocer las condiciones para las cuales ese alumno puede estar en el aula, conocer al alumno sería, por un lado, conocer al alumno, sus maneras de estar en el aula, su manera de relacionarse con la matemática, eso es algo muy importante, y todo el resto son condiciones didácticas, es decir, ¿cómo planteamos la clase para los alumnos en general? Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, tengo que haber definido qué campo conceptual, qué tema, qué problema, cuáles son las variables didácticas que manipulo, con qué objetivos, o sea, todas cosas que ya venimos trabajando en aulas comunes, con lo cual, ¿cuáles son las condiciones para la inclusión? ¿Cuáles son las condiciones para dar clase y que todos estén participando, ¿no? Es asegurarnos que todos estén participando, es buscar una manera de, por ejemplo, agrupar a los niños para que puedan dialogar entre ellos. O sea, no se me ocurren así condiciones que sean tan específicas como más allá de estas que estoy nombrando, ¿no? Esto de cómo incluir a los alumnos para que aprendan es pertinencia de la didáctica, de la pedagogía, y no de estudios de la discapacidad, por ejemplo. Pero también invito a Pilar si tiene algo más para aportar en este sentido. No, una sola cosa, porque me encantó la respuesta, que dada esta cuestión que decías antes, nosotros podemos partir de sospechar que todos vamos a tener algunos prejuicios en torno a los estudiantes que no se comportan o que no hacen gestos según lo que aprendimos que es esperable. Entonces, para nosotros también una condición es un espacio de reflexión sobre nuestros propios prejuicios sobre los estudiantes. Entonces, está también como algún momento de revisar nuestras propias ideas sobre, bueno, qué esperamos de un estudiante, nuestras ideas sobre la discapacidad, que tienen, como desarrolló muy, muy bien Vero, tiene mucha influencia sobre cómo podemos pensar la enseñanza. Eso nomás. Perfecto. En realidad, esa pregunta también apuntaba posteriormente a cómo diseñar situaciones de aprendizaje, pero me parece que la explicación de ambas nos hace mirar en primer lugar el contexto en el que se va a desarrollar la clase y como bien ustedes lo plantean, no ver el déficit en el alumno con discapacidad, sino pensar la actividad desde la producción de todos los alumnos, no desde la exclusión. No sé si hay posibilidad, si tenemos un ratito más, para que puedan compartir algunos ejemplos más de las situaciones que ustedes han investigado o han analizado. Podemos contar así brevemente, si quieren, un poquito de qué trataron las
las investigaciones desde nuestro equipo. Como decía al principio, todo el conocimiento que hemos venido produciendo no solamente viene de parte de estas investigaciones de estos últimos años, sino también de experiencias anteriores, a experiencias escolares, experiencias con la Asociación Azul, donde tanto Pilar como yo trabajamos en un grupo de docentes de esta asociación, y bueno, en estos marcos también hemos construido bastante conocimiento que fue de manera muy diversa. En algunos casos, algunas de las cosas que empezamos a hacer fue trabajar directamente con los niños e indagar conocimientos matemáticos en niños que estaban sospechados de no poder avanzar, y entonces lo que encontrábamos era esto, de que los chicos sabían mucho más de lo que se decía que sabían, y los informes no reflejaban los saberes de los chicos, sino todo lo que no habían logrado y lo que les faltaba. Entonces, este fue un conocimiento que pudimos sistematizar a partir de nuestro trabajo, sobre todo en la época del grupo de docentes de la Asociación Azul. Pero después, al fundar junto con, bueno, Claudia Broidman, Mónica Escobar, Inés Sancha, el grupo de investigación en la Universidad de La Plata, quisimos, por un lado, capitalizar esto que veníamos trayendo de estos otros grupos, pero también capitalizar estudios anteriores que había hecho este mismo grupo que nombré en relación a aulas plurigrado. Ellos habían estado estudiando situaciones de enseñanza en aulas de escuelas rurales en donde los niños saben muy diferente unos de otros porque están en grados diferentes, tienen edades diferentes. Entonces, un poquito de lo que se trató es de seguir indagando por ahí, y entonces en ese marco, el primer proyecto de investigación se subdividió en 3 líneas. Por un lado, una línea de que iba a trabajar en relación a la educación rural y qué pasaba en las aulas plurigrado, otra línea que iba a ir a mirar un poquito qué pasaba en las aulas de educación especial, de la cual no sabíamos mucho, y la tercera línea, que es la que con la que trabajamos con Pilar, que es la que trabajaba en aulas de escuelas comunes que incluían alumnos con y sin discapacidad. Inicialmente nuestra idea era documentar qué se hacía en las escuelas inclusivas, porque habíamos elegido escuelas que se autodenominaban inclusivas. Pero después fuimos encontrando que aún en las escuelas que se autodenominaban inclusivas pasaba lo que decía INSCO, ¿no? Que todas las escuelas son inclusivas hasta un punto y tienen cosas para seguir revisando. Y entonces empezamos a documentar algunas cosas que seguían pasando en las escuelas inclusivas y un poquito como que replicaban ciertas lógicas muy tradicionales de la pedagogía diferenciada, digamos. Entonces encontrábamos que a veces se replicaba esta idea de que los chicos trabajaran aparte, los chicos con discapacidad aparte, y los alumnos sin discapacidad todos juntos discutiendo, y los alumnos con discapacidad aparte con su acompañante o con su maestro integrador. No siempre, a veces, o sea, queremos aclarar esto, ¿no? Que eran situaciones en las cuales también aparecían en las escuelas inclusivas. Entonces, lo que decidimos hacer en ese caso fue, bueno, empezar a documentar todo eso que pasaba y tratar de analizarlo. En el segundo proyecto de investigación, que es el que estamos desarrollando ahora, entonces, con todo ese conocimiento que ya teníamos, de, bueno, ¿qué suele pasar cuando en el aula hay un alumno con discapacidad y cuando hay personas que entran, adultos que entran al aula además del maestro? El maestro, porque en nuestro caso era de primaria, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo son las dinámicas? Nos empezó a interesar eso, cómo son esos roles. Esto que comentabas hace un ratito, es distinto si yo pienso con otro, planifico con otro, gestiono con otro, que si yo planifico para mis alumnos, hay otro que planifica para el alumno con discapacidad y en el aula pasan cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Es muy diferente. Lo usual es esto. Entonces lo que quisimos hacer en el segundo proyecto fue empezar a poner en diálogo estos distintos adultos que estaban en el aula y empezar a plantear un trabajo más colaborativo en los espacios en donde esto fuera posible,
Y también participar como equipo de investigación, colaborar con los docentes, con los equipos de las escuelas, en pensar situaciones y animarnos a probar cosas. Esto que hacíamos con las chicas de la UNIPE, que decíamos, bueno, vamos a ver, no sabemos cómo van a reaccionar las chicas, no sabemos qué vamos a encontrar, pero vamos. Muchas veces cuando uno trabaja en soledad, no se anima a hacerlo. Entonces, nuestro equipo un poquito acompaña a los equipos escolares a diseñar cosas, probarlas y analizarlas. Y en función de eso, volver al aula y probar nuevas cosas y demás. En eso estamos ahora acompañando a algunas escuelas que están en nuestro equipo también. Y nos vamos a sumar también, Vero. Sí, sí, por supuesto. Queremos que se sumen, sí. Bueno, yo, o sea, quería plantear una cuestión que realmente compartimos hoy con Yamila y que fue la lectura de una presentación de Juan, del hermano de Pilar, y realmente nos impactó. La verdad que se la recomiendo, se denomina Mi vida en la educación, y entre tantas cosas que plantea Juan, nos dice: si el alumno no aprende lo que el docente quiere que aprenda, es el docente quien debe aprender algo más. ¿Cómo enseñarle a esa persona? Y eso me parece, o sea, que nos interpela y moviliza, digamos, a las personas que estamos vinculadas con la formación. En ese sentido, quería preguntarles cómo, o sea, cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la educación inclusiva en la formación docente inicial, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos aportar desde la formación para que estas cosas vayan cambiando? Claro. También una pregunta muy, muy compleja, pero muy, muy necesaria e interesante. Hay cosas para hacer a nivel más estructural y otras cosas para hacer, como decía Pilar antes, de revisar las propias ideas, la propia concepción acerca de las personas, de la discapacidad, de la enseñanza, quiénes pueden, quiénes no pueden. O sea, hay todo un trabajo personal y quizás institucional que hay que hacer sobre eso, pero también hay cuestiones que uno se tiene que empezar a preguntar en relación a, bueno, ¿estamos pensando realmente en todos dentro de la formación? Porque una de las cosas que identificamos en el proyecto de investigación, en esto de querer tratar de entender por qué, a pesar de haber tantos adultos adentro de un aula, ocupándose del alumno con discapacidad y eventualmente de todos los demás, ¿por qué los alumnos parecen estancarse en un momento y no avanzar? ¿No? Esto es lo que observamos. ¿Qué pasa con esos adultos que no interactúan? ¿Por qué no interactúan? Nos fuimos a mirar la formación docente de esos adultos. La formación docente en el caso de maestros y en la formación profesional en el caso de acompañantes, por ejemplo. Lo que encontramos es que la formación de todos ellos es muy distinta, muy diferente, que bueno, daría para otra conversación, pero la verdad es que no necesariamente todos estamos pensando de la misma manera a todas las personas. Entonces, en todos, en algunos casos, la diversidad es hasta un cierto punto, excluyendo a las personas con discapacidad. En especial, por ejemplo, solamente nos concentramos en las personas con discapacidad, o mayormente en las personas con discapacidad, pero todavía sigue habiendo algún condimento de materias en las cuales se sigue mirando la patología y no el modelo de discapacidad que estábamos presentando hace un ratito, de no mirar las características de las personas, no para ignorar las características, sino para no poner el foco ahí, para mirarlos de otra manera, y entonces hay una ausencia en la formación inicial de los docentes de común, de problematización de qué pasa en el aula cuando hay alumnos que no parecen ser iguales, y esto lo pongo todo entre comillas, por supuesto, y hay todavía una mirada un poquito patologizante en algunas formaciones profesionales de otros profesionales. Entonces, en este encuentro,
si el docente de común nunca problematizó y viene alguien que viene estudiando eso, en este encuentro casi siempre lo que ocurre es que se alimenta la idea de la discapacidad como dificultad, deficiencia y demás. Entonces no se problematiza ahí. Entonces, volviendo a la pregunta, en relación a la formación, una cosa que siempre hablamos con Pilar es ¿por qué los docentes de común y de especial se forman por separado? Realmente, si estamos pensando en una educación inclusiva, a la larga tenemos que pensar que las formaciones se tienen que ir acercando y eventualmente tendrían que coincidir. De alguna manera que habrá que pensar, o sea, yo no estoy dando acá una receta hacia lo que hay que hacer, simplemente pienso que los problemas que identificamos nos llevan a pensar a esta separación, que es una separación que no nos está ayudando. Y por otro lado, en la formación que tenemos hoy, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en la Universidad de La Plata fue empezar a abrir espacios en donde esto sea un tema de discusión, en donde de esto se hable, en donde se junten profesores, maestros de distintas áreas, con distintas formaciones, a pensar sobre eso, a decir todo esto de decir, no sé qué hacer, tengo miedo con esto, ¿cómo hago? ¿Dónde puedo buscar ayuda? ¿Qué apoyos puedo tener? ¿Cuál es la barrera que tengo? Etcétera. O sea, lugares en donde se problematice esto que no está pasando actualmente, o no tanto como quisiéramos en las escuelas, que empiece a pasar en la formación, aunque sea en espacios que en principio pueden ser extracurriculares. Justamente en mi trabajo final de especialización registramos un taller extracurricular en la formación docente que tuvo esa intención, el espacio del seminario que inauguramos con Pilar el año pasado, que es un seminario de grado para los profesorados de nuestra facultad, tiene esa intención. Y entonces, a ver, como decíamos al principio, llegará un momento que la investigación no tenga que decir inclusiva porque ya se va a sobreentender. Llegará un momento entonces que la formación no tenga que tener espacios específicos para pensar la inclusión, porque va a estar a lo largo de toda la formación, pero mientras eso no pase, tenemos que armar espacios específicos de discusión, extracurriculares, curriculares, espacios como este, digamos. Hay que empezar a meter en la formación docente esta discusión. Pero a la larga, creo yo, hay que mirar los diseños curriculares de la formación, hay que repensar el sistema, podemos estudiar otros países, qué han hecho otros países en este mismo sentido, no para copiar, porque somos distintos, pero sí para pensar otras posibilidades, a ver que no se nos ocurren. Esto que decía yo al principio, la educación inclusiva es una idea muy sencilla, pero tan sencilla y tan distante de lo que pasa actualmente en el sistema educativo, es imposible de pensar. Bueno, en otros lugares han hecho algunas otras cosas. No tienen todo resuelto, ¿eh? No, si uno mira lo que pasa en otros lugares, tienen un montón de problemas todavía, pero mirar otras experiencias que también están pensando la inclusión y qué cosas se han hecho en el sistema educativo para poder repensar lo que pasa en las escuelas y qué pasa con los niños con discapacidad particularmente, es un recurso que podemos utilizar para empezar a mover todo esto que está pasando. Sabemos que ya hay diálogos entre, por ejemplo, bueno, de nuevo, perdón que sea desordenada, pero son ideas que se me van ocurriendo. Como decimos, las escuelas y la formación están separadas, las personas que trabajan en las direcciones de educación especial, educación primaria, educación secundaria, muchas veces también trabajan aisladas, y también tenemos que empezar a acercar esos espacios de trabajo para que todos empecemos a pensar juntos para cómo hacer para que cada vez más alumnos, todos los alumnos, vean garantizado su derecho a la educación. Entonces, son como muchas cosas que hay que repensar, empezando por altas esferas también en los institutos, en las escuelas, que me parece que estaría bueno empezar a mover. No sé si eso responde completamente, pero son las ideas que estamos manejando en este momento. No, mucha claridad, Verónica, realmente muy interesante el aporte que han hecho. No sé si hay alguna pregunta más, estamos
bastante pasados en tiempo, pido disculpas. Justamente, a perdón. las autoridades que Justamente, Sí. hablando de las direcciones, también le tenemos que dar la bienvenida que estuvieron a la directora de Educación Secundaria, Viviana Escurdia, la subsecretaria de Educación de la provincia, la licenciada Cielo Linares, el referente de TIC de la Dirección de Educación Superior, Agustín Pérez Ocampo, Emiliano Vitales del equipo de la DES, que también están presenciando la conferencia, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por participar. Sí, muy agradecidos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, pasamos la posta a la profesora Flavia Argüello, que fue un poco la responsable de la organización de este evento, y luego le damos la palabra a las autoridades para el cierre. Bueno, buenas tardes a todos, a las autoridades, un agradecido a Verónica y a Pilar realmente por acompañarnos el día de hoy, por iluminarnos. ¿En qué sentido? En poder pensar y seguir pensando y analizando y trabajando entre todos estas ideas que a veces, como se hablaba un poco, no se habla mucho o se prefiere no hablar. Entonces realmente muy agradecida porque generar este espacio de poder compartir con estudiantes, con colegas, con diferentes autoridades y que nos podamos retroalimentar, que podamos articular, que podamos integrarnos, creo que es realmente valioso. Este proyecto surge a partir de hablar entre los profes del instituto y bueno, pensar a ver qué podemos hacer, cómo podemos seguir pensando, formándonos nosotros, porque sabemos que nuestra formación tiene que ser continua, que uno nunca termina de aprender, siempre hay algo nuevo, siempre hay que pensar. Entonces, bueno, eso fue lo que pensamos al principio, bueno, y también que nuestros estudiantes tengan esta posibilidad de escucharte, Verónica, y a Pilar también, porque ahora, por ejemplo, desde las 3 materias que se articularon, residencia, seminario y EDI, están trabajando con proyectos de investigación en torno a este tema del que nos hablaste y nos dejás pensando, y a ver cómo seguimos con estas prácticas tan valiosas para nosotros. Así que realmente muy agradecidos. Gracias, Sandra, por la gestión que hiciste. También agradecer a Hugo, que me acompañó mucho, a los directivos, a Olga, a Severa, al coordinador, a Mariela, que estuvo en toda la parte técnica, que nosotros por ahí esa parte no manejamos, pero estamos aprendiendo, a todos los profesores de la casa, a los estudiantes que están participando, que se animan, eso es lo importante, eso es lo que queremos, incentivarlo, que esto no quede acá, sino que esto sea el primer paso para continuar, para formarnos más aún, y para que podamos establecer vínculos, y que podamos seguir pensando juntos esta mirada y pensar en una educación que sea, que no sé, como vos decís, que no haya que titularla como inclusiva, sino que esté dada por hecho. Así que realmente muy agradecida a las autoridades que hoy nos acompañan, porque es muy importante el apoyo para nosotros, así que eso, simplemente agradecer, y bueno, ojalá, como mencionaste al principio, podamos establecer más vínculos y seguir pensando juntos en proyectos. Y bueno, y también agradecer a Mabel Rodríguez, que estuvo ayer con nosotros, que nos acompañó, y a la especialista Ana María Sopi, y a Mónica Udín, que también nos dejaron pensando, y eso creo que es lo importante, cuando algo te hace ruido, creo que ahí está donde uno, bueno, tiene que seguir reflexionando y bueno, seguir formándonos, y bueno, y alentar a los estudiantes que una vez que terminen la carrera no queden ahí, sino que investiguen, que se preocupen, que quieran saber más, que tengan esa sed de conocimiento.
Así que nuevamente muchas gracias, Verónica, Pilar, Sandra, equipo, Yamila, Hugo, Francisco, Mariela, Olga, Severa, autoridades y estudiantes. Mil gracias. Muchas gracias, yo no quiero ocupar más tiempo, pero bueno, muchas gracias por tus lindas palabras y realmente acuerdo con que es, bueno, como podemos ver en este caso, ¿no? Es un trabajo conjunto, si no hay equipo, esto no es posible, y si no hay apoyo de las autoridades, esto no es posible. Lo mismo pasa en relación a la educación inclusiva en las escuelas y en el sistema educativo. Eso es todo lo que voy a decir y les agradezco muchísimo todo lo que han dicho y todo lo que han hecho. La verdad es que es un lujo estar participando en este espacio. Muy agradecida yo y seguro Pilar está muy agradecida también. Felicitaciones a todos, porque realmente yo me siento muy feliz de ver cómo ustedes siguen avanzando. Yo pensaba como primera medida, mi formación, no tuve nada de didáctica a la matemática. La didáctica a la matemática la aprendí muchísimo tiempo después. Además, toda la vida hemos pensado, hemos formado la preparación del profesorado de matemática, no está pensado justamente en personas especiales. Acá en la Universidad de Misiones tenemos una carrera que es de educación especial y nosotros el profesorado de matemática por otro lado. Me incluyo que no sé absolutamente nada. Hay alumnos, colegas hoy que muchas veces me han dicho, profesora, ¿qué hago? Tengo un alumno ciego, tengo un alumno con una discapacidad, y yo no poder responder justamente porque obviamente uno tiene que ser honesta y decir, no sé. Pero yo creo que también desde los profesorados, pienso en la universidad, como también en los institutos de formación, tiene que haber un equipo interdisciplinario y se tiene que trabajar en forma conjunta, porque nosotros desde nuestra formación no sabemos nada. Eso hay que aprender. Como vos decías, Verónica, cada alumno es especial, cada alumno uno tiene que conocer, pero también para llegar a las discusiones uno tiene que saber qué cosas puede hacer para cambiar, ¿no? Para que realmente terminemos con la palabra de inclusivo y podamos trabajar de manera conjunta. Yo la verdad que me sentí muy bien escuchándolas, las admiro muchísimo, y a todo el equipo de Oberá que está comenzando, digamos, porque van a ser punta en realidad, sobre este tema. Así que felicitaciones y voy a seguir escuchándolos. Gracias Silvia. Bueno, Alejandro, también está Cielo, bienvenida, si quieren hacer el cierre. ¿Qué tal? Buenas noches. Arranco yo porque ya estoy sobre hora en otra y la verdad es que esto de la ubicuidad tiene el inconveniente de que la agenda se sobrecarga de manera intensa. Bueno, primero agradecer el aporte y el compartir lo que saben, a Verónica en este caso y a Pilar, que están hoy acá, y a quienes estuvieron los días anteriores. Felicitar al equipo de la Normal 4 que llevaron adelante este desafío. La verdad es que esto de investigación viene muy atado o está enganchado en lo que nuestro nuevo reglamento académico, nuevo en sentido
que recién debe tener 2 años y alguito, plantea y que es la función de investigación de los institutos de formación docente, pero investigación en materia educativa, no en demás. Ese fue el primer paso que se ha dado en este sentido, y el segundo paso lo estamos haciendo con la subsecretaria de Educación, que no la veo en la pantalla, pero sé que está por ahí, y es que estamos terminando de articular el órgano superior de investigación de la provincia para poder darle un marco legal a todas a estos convenios, a estas iniciativas que se dan y que terminan siempre en lo institucional y muchas veces son muy interesantes, pero queda reducido al marco institucional. Entonces, por eso estuvo Emiliano Vitale, que es el referente de investigación, que es quien está trabajando en este sentido, y Agustín, en conjunto con la subsecretaría, donde ya hay un equipo de investigación armado, y la idea es darle esa formalidad, de modo tal que todo convenio que se pueda hacer permita ser validado y pueda competir y concursar en otros ámbitos, mismo en los ámbitos del Infod, donde para financiar una investigación exigen ciertos estándares y que estamos muy cerquita de cumplir todo. Esto de la inclusión, por otro lado, es un tema complejo para nosotros, complejo porque me incluyo yo, profe de química, cuadradito en la formación, no, es decir, va por ese lado. Entonces la inclusión a veces es compleja porque no fuimos formados así. La provincia tiene, así como la universidad, un instituto que forma profesores de educación especial, una orientación en discapacidad intelectual. La verdad que es cierto, por un lado formamos para los especiales y por otro lado para, no sé, normales, digo, como para diferenciarlos, no porque diga que son o no son. Entonces, eso está un poco distanciado. Y en ese aspecto es donde tenemos que avanzar. Por eso este espacio donde se pone en tensión la formación del docente desde una mirada integral es muy importante. Tiene que sentar un precedente y tenemos que poder formar a un docente, por lo menos una formación inicial. Por ahí la escuché a Silvia que dijo, yo aprendí didáctica de la matemática mucho después. Sí, es cierto, en la práctica aprendemos un montón de cosas mucho después, pero si desde la formación nos dan esa mirada integral y abierta a todas las personas, tal vez no es mucho después, tal vez nos va a llevar un tiempo, pero los pasos se acortarían y por ahí las posibilidades son otras para los alumnos. El Consejo tiene una dirección de educación especial específica para el tema, está haciendo una suerte de un trabajo de inclusión de alumnos en las escuelas comunes, y se está trabajando lentamente. Y es cierto que hay mucha dificultad porque no es tan fácil ni para los alumnos ni para quienes no fuimos formados de golpe tener un chico que nos interpela a nosotros en realidad con las necesidades que él tiene. Porque en definitiva creo que todos aprenden de una manera muy especial, más allá de lo que puedan ser o no en su condición. Entonces, sí se está trabajando, hemos tenido algunas charlas con la DIRE de especial para ver cuáles son los primeros resultados de una experiencia que estamos haciendo con un instituto superior y una escuela de educación especial que está en el barrio A4 de Posadas. Este instituto tiene formación profesional. Entonces los niños, más allá de la formación particular que puedan tener en la escuela especial, con nosotros lo que hacen es aprender un oficio. Normalmente, y por los resultados preliminares que tenemos, lo que mejor resultado nos da son las artes. Hacen unas pinturas, unos cuadros, unas cosas, unas pinturas al óleo que son muy buenas y nos dio muy, muy buen resultado hasta ahora. Es una experiencia que tiene 1 año y 8 meses más o menos hasta ahora, así que estamos intentando de que funcione. Todavía no les puedo decir cuáles son los resultados porque estamos evaluando y estamos viendo. Es muy cambiante, los chicos tienen
tienen por ahí días en los que la producción es genial y hay días que son un poquito más difíciles, pero bueno, hay una experiencia. Así que bueno, lo que queda es terminar de documentar y contar un poco la experiencia en este marco. Hubiese sido lindo tener la documentación, pero bueno, es muy reciente y hay toda una cuestión de resguardo que los padres todavía nos pidieron que tengamos hasta tanto nos cierre el ciclo propuesto. Así que nada, más que nada felicitar a todos los organizadores y ponernos desde la dirección a disposición para lo que podamos ayudar y podamos trabajar. Les dejo porque me voy a otra reunión, pero igualmente queda la subsecretaria que va a contar en mayor detalle esto que estamos armando, que está muy interesante. De mi parte, gracias y hasta pronto. Gracias, Ale. Gracias, Sandra. Hola, buenas tardes a todos. Disculpen esta entrada tarde. Gracias, Olguita. Gracias, Sandra, por la invitación. Hola, Andrés, coordinador de la modalidad domiciliaria y hospitalaria. Un gusto verte en este espacio. Un gusto, Verónica y Pilar. Bienvenidas al espacio virtual en Misiones. Hay gente acá muy querida con la que compartimos espacios de trabajo. A la profesora Silvia de la UNAM también muchas gracias por este espacio. Primero pido disculpas por este ingreso tarde. Desde las 3 de la tarde que estoy entrando de Zoom a Web Cisco, de Zoom, de nuevo otro Zoom, y ahora a Google Meeting. Creo que siendo viernes todavía no puede empezar mi mate de la tarde, pero hoy viernes el mate puede ser a las 8 de la noche tranquilamente. Sí, Andrés, vos me debes unos mates hace 10 meses. Bueno, un placer escuchar, Verónica, lo que están planteando. Conociéndola a Sandra y a Olga, creo que la palabra que define, bueno, y a Huguito, que siempre lo saludo a Huguito en nombre del hermano, y es para el hermano que trabajó conmigo, pero bueno, estas son las cosas, y a su señora, que son docentes de la casa. Creo que la palabra que hoy nos puede convocar es ser buscadores, ¿no? Estar en continua búsqueda. Y lo que decía hoy Alejandro de armar este equipo tiene que ver con poner en agenda política la investigación, pero no poner a la función de investigación en la agenda política como un adorno, ¿no? Para armar la chapa, para armar la marquesina y decir, sí, también vamos a investigar. Sino poner en agenda política la investigación como una función sustancial demandada y que puede ayudarnos a pensar este tiempo muchas cuestiones. Yo te escuchaba, Verónica, y vos contabas todo este desafío a partir de la investigación que aparecía por el tema de la inclusión. Hace 10 días atrás estuvimos con Alejandro en una reunión con docentes auxiliares indígenas y lo que es la interculturalidad bilingüe en nuestra provincia, que es en un contexto multilingüe, y te puedo asegurar que hay muchas pistas compartidas respecto a los desafíos. Y creo que nosotros en esto podemos pensar que la Ley de Educación Nacional dio un paso importante en la agenda política del país, porque instaló que las modalidades no son remediales ni subsidiarias a nadie. Andrés sabe que esto le machaco desde que estábamos como equipo técnico a cargo de la formación continua, porque digo, son respuestas específicas a sujetos y contextos singulares. Y esas respuestas no le vienen a complementar nada a nadie, ni se vienen a anteponer a... Entonces digo, la ley instaló esto hace ya, 2006. Ustedes que son de matemática hagan el cálculo, discúlpenme a mí, ¿no? Pero digo, ya está mayor de edad, está por cumplir los 15 en nuestra ley y seguimos. Si no hice mal el cálculo, Huguito, si no, después mandame el mensaje que metí la pata. Digo, la ley instaló la función específica de las modalidades en cuanto a propuesta curricular y pedagógica específica, singular y autónoma, por decirlo de alguna manera, de lo que era la educación común. Pero hoy ya necesitamos nuevos marcos, porque no es suficiente pensarla, en este caso ustedes plantearon la inclusión, pero no es suficiente pensar la educación solamente como acá está lo común y por acá vienen las modalidades. Y nos pasa con Andrés cuando estuvimos pensando
todo el tema de los protocolos y de la educación en domiciliaria y hospitalaria. Vas a pensar en la educación especial de las personas con discapacidad. Eso me enseñaron en el equipo de educación especial de la facultad, Silvia, porque trabajo con ellos en el posgrado y me decían, no, ni especial, con discapacidad. Entonces, bueno, ahora usamos con discapacidad, pero digo, creo que lo primero que la agenda nos dice es, hoy no son suficientes los marcos que tenemos, que conocemos, porque ya están pasando muchas otras cosas sobre las cuales tenemos que tener conocimiento pedagógico y tenemos que tener conocimiento didáctico. Y ese conocimiento, y acá viene la importancia y el valor, y te felicito Olga, te felicito Sandra, la felicito a Severa por hacer lugar en el instituto en esto, porque con todo el equipo de docentes no es común primero que se junten cátedras en la formación, en la educación superior, no solo en la formación, en la educación superior no es común que se junten cátedras para proponer algo que significa abrir nuevas preguntas. Entonces digo, esto también es agenda política, ¿no? Que el instituto instale temas para pensarlos juntos, como decía tan lindo la profesora recién. Y acá me parece, y con esto voy a cerrar porque creo que siendo viernes ya nos podemos dar, que tenemos como 3 pistas para pensarlo juntos. Esto que decía Alejandro, la ponemos a Verónica y a Pilar en contexto. Nosotros tenemos Ministerio de Educación, Consejo de Educación y Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Y lo que apostamos ahora, a partir de Emiliano, de Agustín, de gente que está, es instalar el área, el departamento de investigación desde el ministerio en el que convergen perfiles de las otras dependencias como Emiliano para pensar cuestiones que tienen que ver con la producción de conocimiento. Y acá creo que tenemos muy buenos referentes y muy buena predisposición, porque los institutos estos que están haciendo Olga y Sandra viene de largo aliento con ellas. O sea, Huguito y el hermano hace mucho, Mónica, mi coequiper en la gestión, hace mucho que venimos buscando pistas. Y creo que acá lo que podemos aventurarnos es a pensar la posición o las epistemologías a partir de las cuales construimos esto, ¿no? Y una de las pistas que tenemos acá como provincia es que, como diría una amiga mía que hace poco defendió su tesis doctoral, el conocimiento se produce en el encuentro. No se piensa, o sea, el otro tiene conocimiento, sí, yo tengo otro conocimiento también, pero no es una interacción cualquiera, sino es ir al encuentro, pensar juntos la situación, dejarnos pensar juntos en esa situación, lo que eso nos provoca también en la emocionalidad, y sobre eso proponer ideas, jugarnos con ideas que nos pueden ayudar a pensar, a avanzar y a transformar realidades puntuales. Y entonces este conocimiento se produce en el encuentro y se produce en lo situado, en lo local. Por eso es tan importante estos buscadores que tiene la Normal 4, ¿no? Porque estamos buscando pistas. Me encanta, Verónica, que plantees lo de la formación docente, porque yo hace años que trabajo con el tema de la formación docente y digo, hay que pensar otras maneras. Y encima te imaginas que estuve mucho tiempo en la Comisión Federal de Evaluación Curricular y entonces estos debates son intensos, profundos y tienen una característica. No se repiten y en el devenir de los años se suman elementos. Y esos elementos que se suman se producen en estos espacios. Entonces, cuando uno piensa el diseño curricular, los que me conocen saben que ese es mi leitmotiv, que estoy como muy obsesionada porque el diseño curricular, los diseños tienen que pensar y dar cuenta de estas singularidades también, contenerlas, digo. Y pensar también que el espacio de la escuela es un espacio especial. Yo tuve el gusto de ser profesora, ahora con la gestión no puedo, en la carrera de psicopedagogía. Y lo que trabajábamos mucho con nuestras estudiantes era la mirada de intervención del equipo, que es la mirada sobre la escuela, y que significa esto que vos marcabas hoy de una manera tan interesante, la construcción colaborativa de las propuestas. El conocimiento se produce en el encuentro. Entonces, gracias, felicitaciones, un placer poder ser parte de todas estas iniciativas que son de ustedes, chicas, del instituto, que la vienen llevando adelante a pulmón y que
por supuesto que con Andrés y con Alejandro estamos más que comprometidos en que puedan seguir por este camino. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cielo, por tus palabras y por acompañarnos. Bueno, a Pilar y a Verónica también infinitas gracias y ojalá que esto marque el inicio de un largo recorrido y que podamos producir juntos. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos y por estar, por participar. Nos extendimos bastante. No sé si, Olga, ¿querés decir algo? Tenés el micrófono. No sé si está Viviana Escurdia, ella entró y salió, tiene también compromisos. No sé si está ahora actualmente, que es la directora a nivel secundario, que también nos acompaña. Pero con compromisos también asumidos. No sé si está Vivi o tuvo que salir. No, me parece que no. Bueno, listo. Estuvo un rato y se ha ido por compromisos asumidos. Bueno, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias, muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Ojalá que se repita pronto. Y bueno, por último, agradecer a todos. Severa, que también está presente, ¿sí? Por darnos el espacio. No sé si quiere también saludarnos. Creo que salió, ya había avanzado. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Verónica. Gracias al equipo joven que tenemos en el instituto. Realmente un placer, colegas, trabajar con ustedes y estar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.